La corriente conductual es el enfoque que se dedica al estudio científico de la conducta como resultado de la interacción entre organismos y entorno. Representantes importantes del conductismo fueron Frederick Schnick, Ivan Pavlov y Edward Turner, pero nunca olvidemos a Watson, que fue el padre del conductismo. Watson nació en Gravit, Estados Unidos, y fue un psicólogo importante del siglo XX en la historia de la psicología. Formuló y popularizó la teoría científica del conductismo. Publicó en 1913 como artículo en la revista científica Psychological Review su teoría titulada La psicología tal como la ve el conductista. Su artículo fue considerado como el acta fundacional de la escuela conductista. Su artículo de 1913 fue una crítica a la psicología mentalista y una propuesta de una perspectiva diferente, centrada en el estudio objetivo de la conducta, sin tener en cuenta la conciencia ni utilizar la introspección como método para encontrar datos válidos en psicología. Para Watson, la psicología no necesitaba de la introspección ni de la conciencia, ni del alma ni de la mente. Podríamos decir que la psicología que él propuso era una psicología en tercera persona. Las críticas contra la psicología introspectiva que formuló Watson afirmaban que para convertirse en una ciencia natural era preciso que la psicología abandonara el estudio de la conciencia y el método introspectivo. En su propuesta de reconceptualizar la psicología y darle un nuevo impulso, Watson afirmó que la psicología como la ve un conductista es una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia natural. Su objetivo teórico es la predicción y el control de la conducta. La introspección no forma parte esencial de sus métodos. El conductista no reconoce una línea divisoria entre el hombre y el animal. El comportamiento del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, forma solo una parte del esquema total de investigación del conductista. Métodos de estudio. Un comportamiento es siempre una respuesta a un estímulo específico. Propone que el estudio de los procesos mentales sea abandonado a favor del estudio del comportamiento observable. Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata blanca. El experimento del pequeño Albert. Watson buscó un bebé cuyo nombre clave era Albert, que por aquel entonces tenía 11 meses de edad. Este bebé ya había sido examinado y se demostró que tenía una gran estabilidad emocional. Dicho no tenía ningún miedo representativo. Sin embargo, Watson se propuso hacerle tener miedo a las ratas blancas. Así que en la primera fase del experimento, Albert se le puso a jugar con uno de los roedores, a lo que Albert respondía con curiosidad. De hecho, parecía disfrutar del animalito. Sin embargo, en la segunda fase del experimento, cada vez que aparecía el animal, Watson hacía sonar un bong gigante con un sonido estremecedor que asustaba al pequeño Albert. Cada vez que aparecía la rata, sonaba ese sonido estruendoso, y conforme fue pasando el tiempo, el niño fue relacionando el ruido ensordecedor con la presencia de la rata, hasta el punto de que ya no hacía falta ni siquiera sonar el bong para que al verle comenzara a tener miedo al animal, aun cuando el tiempo atrás parecía disfrutar de su compañía. Lo curioso del caso es que ese miedo acondicionado no solo estaba presente frente a la rata blanca, también empezó a tener miedo a otros animales parecidos, como conejos o perros, o incluso un sujeto con una máscara de roedor. Se dice que Watson intentó curarlo, pero no tuvo éxito, porque fue retirado del laboratorio demasiado temprano. Al parecer, la madre del niño estaba horrorizada con lo que había hecho y no quería pasar más tiempo con el psicólogo. Albert murió muy joven y no se sabe que luego hubiera tenido secuelas. El estímulo adquiere la capacidad de crear una respuesta en la persona que antes no tenía. Esto es debido a un emparejamiento repetitivo del estímulo neutro con otro estímulo, que sí produce esta respuesta. Por lo general,
el estímulo que ya produce la respuesta lo hace de forma innata, sin necesidad de un condicionamiento previo. Por tanto, el estímulo genera una respuesta innata en esa persona. Cuando el estímulo se asocia con un estímulo neutro y genera la misma respuesta en la persona, es cuando ha tenido lugar un condicionamiento clásico. La postura conductista minimiza o prescinde del papel diferenciador de la herencia individual, defendiendo que a efectos prácticos todos los hombres normales al nacer están igualmente dotados y poseen una gran flexibilidad para ser moldeados de formas muy diferentes, según los tipos de condicionamiento a los que quedan expuestos a lo largo de su vida. Un obstáculo importante para la psicología conductual es el problema mente-cuerpo. Para solucionar este dilema, el conductismo concluyó que los procesos mentales existen, pero no determinan ni influyen en la conducta, es decir, no son relevantes, por lo que no es importante su estudio. Sin embargo, los conductistas más radicales